Muy buenas tardes, somos el equipo 5 y estamos conformados por Areli Maritza, Daniela Roxana, Alison Michelle, Chayla Vanessa y su servidora Elba Michelle. Nosotras les hablaremos sobre San Agustín. ¿Quién es San Agustín? San Agustín fue el primer filósofo importante durante la era cristiana. Fue obispo en el Hippus Regius en Numidia durante los últimos años del Imperio Romano. En sus obras destaca El pecado original y El libre albedrío, el cual no solo contribuyó en su vida, sino también en el desarrollo de la Iglesia medieval. Y años más tarde es considerado santo y doctor de la Iglesia por su contribución a la teología. A continuación, su biografía. San Agustín nació en el 354 en la ciudad de Tangesta, Numidia, donde asistió a la escuela y estudió gramática y retórica. Mientras que su madre era cristiana y su padre era pagano, que este último posiblemente se influyó en el cristianismo durante su lecho de muerte. San Agustín admite haber vivido una vida en libertino e incluso haber engendrado un hijo. Rechazaba las ideas del cristianismo por su tipo de escritura y la crudeza de la doctrina en la Biblia. Prefirió las enseñanzas del profeta persa Mani, que las estudió durante 9 años. Decidió abrir una escuela en su ciudad natal y finalmente fue a enseñar retórica en Cartago. Viajó a Roma, donde consiguió un puesto como profesor municipal de retórica en Milán. Según sus propias palabras, tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Escuchó la voz de Dios. Ahí conoció al renombrado teólogo obispo Ambrosio, quien había fusionado el cristianismo con las enseñanzas del filósofo Platón. Con una conciencia renovada, Agustín comenzó a estudiar los escritos de Platón y Platino, que llevó a interesarse al neoplatonismo. Buenas tardes, mi nombre es Elba Michelle Castillo de la Rosa y les hablaré sobre las obras de San Agustín. Comenzamos con Confesiones. El autor narraba la trayectoria vital y el cómo se fue convirtiendo al cristianismo tras una intensa época de luchas espirituales. Como segunda tenemos La ciudad de dioses. Esta obra está compuesta de 22 libros en los cuales propone una nueva sociedad civil con valores cristianos, como la fe y la enseñanza. La Trinidad, la tercera obra, fue publicada en el año 417 y él expresa el ministerio de la Santísima Trinidad. Como cuarta tenemos De doctrina cristiana. San Agustín ofrece pautas sobre cómo interpretar y enseñar las Sagradas Escrituras. Estas son simplemente algunas obras, aún tiene muchísimas más que no fueron mencionadas. Con estas obras buscaba darnos a comprender, entender cuál era el contenido de la fe, demostrar la credibilidad de la fe y profundizar a las demás personas en su enseñanza. El pecado. San Agustín pensaba que todo hombre desde el nacimiento nacía con la pena de Adán, que éste era condenado a muerte. Por otra parte, él decía que si pecabas era un intento contra Dios o contra la ley eterna. También que si el hombre desobedecía era un castigo divino, ya que era primero Dios y luego a sí mismos. A lo largo de su vida, San Agustín fue a muchos debates, que esto llevan muchos exponentes y los temas que se hablaban eran de polémicas. Esto se fue tornando más a lo apasionadamente y a la contradefensa. San Agustín, su objetivo la mayoría de veces era la religión, pero aparte de ello también fue la política. En otro lado, en su adolescencia, él tuvo un pecado que es el impulso sexual, ya que esto lo orilló a la religión y al hacer el castigo de la pena de Adán. Con todo esto, San Agustín trataba de liberarse por medio de sus enseñanzas y ejemplos a los jóvenes y hablando sobre el Hijo de Dios. Soy Daniela Roxana González Ontiveros y les voy a hablar sobre la redención de San Agustín. La teología para explicar el dogma de la Inmaculada Concepción salva a la vez a la redención universal de Cristo. Se ha valido de una notable distinción. Me refiero a la doble forma en que
puede concebirse la obra remontada de Jesús, la liberativa y la preservativa. Basaba en Cristo el Redentor de su Madre Virgen. Si ella no ha caído en la culpa ni en la esclavitud de Satanás, ¿cómo puede contraerse entre los redimidos? Y si no ha recibido los frutos de la redención, entonces María es ajena. Con la doctrina de la redención se llevó a la perfecta armonía de las dos verdades, al parecer inconcebibles. María es concebida sin pecado, y este gran privilegio es fruto de la redención de Jesús. La dificultad en conciliar ambos hechos fue una de las mayores. Llamaba Pío-opinión, y hoy es uno de los dogmas de la Iglesia. Hola, mi nombre es Alison Michelle Rodríguez Flores y hoy vengo a hablar sobre la patrística de San Agustín. Para ponernos algo de contexto, San Agustín fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano que ayuda a muchas personas a creer en la fe. Pero bueno, no me voy a centrar tanto en la biografía de San Agustín. Y ahora sí vamos a continuar con lo que es la patrística. Para empezar, la patrística fue representada por los padres latinos, que en sí fue desarrollada por el ya dicho San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y el conocimiento. En este sentido, San Agustín se propuso demostrar la existencia y la esencia de Dios. Sin embargo, cabe destacar que la patrística, aunque desplazó la lengua griega por la latina, Una de las características principales que podemos decir sobre la patrística son que antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas paganos. También otra característica que podemos decir es que se considera la fe cristiana como la única y verdadera en el conocimiento. También se puede decir que se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. Y otra característica también que se puede decir es que se considera a Dios como algo espiritual y no material, como muchos lo piensan. Y bueno, también se puede decir que se considera que Dios es la única verdad y la guía del hombre, según afirmó San Agustín. Y bueno, espero que haya sido algo directa en lo que iba a explicar. Y esto es todo de mi parte.